Hoy en día hay muchas personas que sin ser profesionales de la medicina dan consejos de cómo vivir, cómo alimentarse, entrenar, cómo trabajar, cómo prevenir el estrés o el burnout, pero sin ser profesionales de la medicina o del campo de la salud. ¿Qué opinás sobre esta especie de gurús que aparecen para orientar de alguna manera la vida de las personas? Me parece que en primera instancia lo que siempre hay que entender es que uno no puede saber todo. Ese es el primer aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con el conocimiento que nosotros no tenemos si somos quienes prestamos la información, quienes damos la información a los demás. Y por supuesto que no está mal, y esto yo lo hago mucho en una comunidad en la que yo entiendo, por ejemplo, que puedo hablar de alimentación, que puedo hablar de ejercicio, pero que no me puedo sentar a hablar de obstetricia y pediatría y no lo conozco, y para eso lo que hago es traer a especialistas que saben mucho más que yo del tema para crear consejos, para pensar en todo eso desde un punto de vista, bueno, ¿cómo podemos estimular la fertilidad de alguien? Bueno, traigamos a alguien que es especialista en el tema, o ¿cómo podemos hacer que alguien se mueva cuando tiene 65 años y nunca se movió? Bueno, traigamos a un licenciado en terapia física que sepa mucho más que yo de cómo empezar, de cómo dar esos primeros pasos y darlos seguro para no tener una lesión después. Entonces, entender que nosotros podemos confiar en otros especialistas y que no tenemos que trabajar siendo todólogos es esencial para primero, disminuir nuestro margen de error. Segundo, el margen de error existe siempre y eso es un error. Nosotros castigamos como sociedad el error. Va a estar lleno de contenido mío con errores, va a estar lleno de contenido de los demás con errores, porque somos al final de la historia seres humanos que estamos investigando para tratar de generar contenido lo más rápido posible y el mejor contenido posible. Entonces estamos abiertos a cometer ese tipo de errores. Y después, por otro lado, lo que es importante es tener la capacidad de poder interpretar, si estamos haciendo contenido basado en evidencia, que no todo el mundo lo hace, y hay una lógica por la cual la gente que no lo hace no lo hace, pero si hacemos contenido basado en evidencia es poder interpretar la evidencia. En mi práctica personal, a medida que voy interpretando cada vez más evidencia y que voy mejorando mi nivel de conocimiento, voy cambiando de posiciones con respecto a la alimentación, con respecto al ejercicio, con respecto a cosas que antes te hubiera recomendado y que hoy no te recomiendo más. Entonces es importante dar esos pasos y decir, mira, mi visión sobre esto cambió, mi visión sobre el consumo de proteínas, sobre la detoxificación del organismo, sobre muchas cosas más cambió, ya no pienso lo mismo que pensaba antes, y es importante poder reflejar eso. Lamentablemente en nuestra sociedad nosotros castigamos eso, por eso no lo ves tanto desde un punto de vista de alguien que está creando contenido. Y a su vez, si yo no tengo las bases como para poder interpretar una información, soy muy proclive a creer argumentos lógicos. Argumentos que suenan bien, pero que no necesariamente aplican para todo el mundo. Yo esto lo veo con dietas como la cetogenia o algunos planteos de alimentación puntuales, crudo y veganismo, etcétera, que tienen ciertos argumentos lógicos, pero que cuando vamos a la evidencia, cuando vamos a cómo funciona biológicamente nuestras células, nos damos cuenta de que o no son sostenibles en el tiempo, o se deberían hacer por cortos periodos y no para siempre, y por ahí quien promueve el para siempre no sabe las consecuencias largoplacistas. Eso no significa que tengan mala intención, simplemente significa que a medida que vayan aprendiendo más, más van a tener una visión un poco más conciliadora y conservadora. Yo creo que debemos escapar de la visión eh, determinista de que existe una respuesta. Esto en alimentación es fácil, porque quien propone un tipo de alimentación específica cree que esa alimentación es maravillosa y es la cura de todas las patologías. Obviamente no es así, y la razón por la cual vos y yo tenemos diferentes tipos de alimentación teóricamente ideales tiene que ver con que tenemos diferente ADN, con que yo vengo de Europa del Este y mi familia era pobre de Moldavia y comía mucha omega 3, entonces yo necesito más omega 3 y por ahí vos necesitas más vitamina B12, con que hacemos niveles de actividad física diferente, muchos factores que hacen a la individualidad y a la individualidad bioquímica también de nuestro cuerpo, que justifica que no haya una respuesta para todos.